nacido sobre ti, con fuerza y fulgor, para llevar mi salvación, ser luz a las naciones. Ay, amén. Pues muy buenos días a todos, hermanos. Como os imaginaréis, estoy como un flan, menos mal que desde ahí creo que el tembleque no se nota, creo. Pero estoy como un flan porque, pues claro, yo llevo todos estos días diciéndole al Señor, Señor, es que no quiero ser yo, no quiero que en ningún momento de mi boca salga nada mío, quiero que seas tú, ¿no? Y entonces es ese temor. Así que necesito que oréis por mí. Y esta mañana, mientras estaba reflexionando y haciendo ahí unas últimas, he dicho, voy a hacer que ore por mí un argentino. Porque seguramente ese argentino también necesitará luego pues, que el Señor también le toque, porque claro, como va a perder, ¿no? Entonces, Marcelo, ¿puedes tú levantar tu voz y orar por este tiempo, ¿no? Que el Señor ahora nos va a estar hablando? Amén. Padre, te damos gracias, Señor, primeramente en este día, por lo que eres, por lo que haces y lo que harás en nosotros. Y gracias, Señor, porque siempre has estado, Padre, cada día, Padre. En esta mañana, Padre, te pido algo especial, Padre, te pido por Marta. Hoy nos traerá palabra, Padre, y esperamos y deseamos que venga de parte de tu Espíritu Santo, Padre, esté en todo tiempo, Padre, en su mente, en su alma, en su corazón, Padre. Queremos recibir de su palabra, Padre, y que cambie nuestras vidas. En el nombre de Jesús, Padre. Amén. Amén. Ya estoy pidiendo favores. ¿Puedes abrir? Yo creo que son los nervios. Digo, aún la voy a derramar por ahí. Gracias. Bien, pues, hermanos, no sé si estaríais de acuerdo conmigo si os dijera que hoy en día vivimos en un país y en una época donde creo que casi nunca ha sido tan fácil acceder a la palabra de Dios. Tenemos esa bendición. Y gloria a Dios por eso, ¿no? Tenemos un montón de recursos, tenemos un montón de herramientas, tenemos estudios bíblicos, profesores que nos bendicen con esos estudios bíblicos. Tenemos predicaciones online, ¿no? Cuando no estamos aquí, nos lo graban, porque claro, así no nos lo perdemos, ¿no? Tenemos podcast, que eso está muy de moda ahora, tenemos la IA, tenemos un montón de herramientas, ¿no? que nos acercan a la palabra del Señor. Sin embargo, en estos días pensaba y decía, hay algo que no me encaja. Y es que a pesar de tener todo ese alimento, a pesar de tener, ¿no?, todas esas herramientas y todos esos recursos, tú puedes consumir muchísimo contenido cristiano, vamos a llamarle así, pero seguir siendo un creyente espiritualmente desnutrido. Y es de ese problema del que en esta mañana el Señor ha puesto en mi corazón, ¿no? No es un problema, no quiero hablar de un problema de falta de alimento, quiero hablar de un problema de falta de hambre. De la falta de hambre es de lo que quiero hablar en esta mañana. Y mirar, desde el primer día que Gala llegó al mundo, desde el primer día que David y yo fuimos padres, aprendimos una cosa. Y a ver, lo que voy a decir ahora no os voy a descubrir América, ¿eh? O sea, es una cosa muy básica que de hecho la puedes saber aunque no hayas tenido un hijo. Pero desde el primer día aprendimos que Gala no podía crecer sin alimento. ¿No? O sea, ya os he dicho que no iba a ser nada revelador. Aprendimos que Gala sin alimento no podía crecer. Y de la misma manera que también aprendimos que cuando Gala tiene hambre, nosotros no tenemos que convencerla para que coma. De hecho, mi niña, cuando tiene hambre, quiere el biberón para ayer, ¿eh? Lo quiere para ayer. No tienes ni un segundo de margen, no te da... La paciencia no es su fuerte. Ya con 4 meses lo estamos viendo. Pero es que Gala, cuando ve ese biberón, lo desea. Desea ese biberón porque ella, con lo pequeñita que es, ya sabe que su vida
depende de ese alimento. Ella ya lo sabe y desea. Y vamos a leer el versículo, uno de los versículos que van a ser centrales hoy, que se encuentra en 1 de Pedro 2:2. Y así yo ya bebo porque... 1 de Pedro 2:2. Y si alguien lo tiene, puede levantar su voz. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Amén. Desead como niños recién nacidos. Y claro, a mí me encanta la imagen que veo aquí con este pasaje de Pedro, porque claro, entenderéis, ¿no?, que con 4 meses que tiene Gala, esa imagen de desead como niños recién nacidos la tengo muy, muy fresca en mi memoria, ¿no? Esa imagen de que cuando ve el biberón se le abren los ojos así, empieza a abrir la boca y dices, pero bueno, parece que le va la vida en ello, ¿no? Y dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual. Y yo me hacía una pregunta. ¿A cuántos os gusta haceros preguntas a vosotros mismos? Vale, algunos. Yo me hacía una pregunta y yo decía, ¿qué es lo que ha pasado cuando un creyente ya no tiene hambre por la palabra de Dios? ¿Qué ocurre en una persona cuando abre la Biblia por compromiso, quizá, o por rutina, pero ya no con el deseo del que nos habla Pedro? ¿Qué es lo que ocurre? Y mirad, hay algo que nunca le hemos tenido que enseñar a Gala en estos 4 meses, que tiene de vida apenas, y es que nunca le hemos tenido que enseñar a tener hambre. No, yo no le he enseñado a mi hija a tener hambre. ¿Por qué? Porque el hambre es una evidencia de que está viva. El hambre es una evidencia de que está sana. De la misma manera que el hambre por la palabra de Dios es una evidencia de una vida espiritual sana. De la misma manera. ¿Y qué pasa si Gala dejara de comer? Yo como madre me preocuparía muchísimo, ¿no? ¿Vosotros os preocuparíais? Yo me preocuparía muchísimo. ¿Por qué? Porque sé precisamente que el crecimiento de mi hija depende de ese alimento. Por lo tanto, si ella deja de comer, yo me preocupo. De la misma manera que cuando el hambre por la palabra de Dios desaparece, tenemos un problema. Y cuidado, porque el problema no está en el alimento. El problema está que cuando uno tiene el corazón endurecido, pierde el apetito, pierde el hambre. Y es de ese corazón endurecido del que esta mañana quiero que juntos reflexionemos, ¿no? Vayamos a Joel 2:13, porque yo decía, como os digo, me gusta mucho hacerme preguntas, ¿no? Porque eso me lleva pues, a reflexionar y a indagar y a preguntarle al Señor, ¿no? Yo le decía, vale, y hemos perdido el hambre, no tenemos hambre. ¿Qué hacemos para poder recuperar esa hambre? ¿Qué hacemos? Y el Señor me confrontaba muchísimo, muchísimo, y me llevaba a Joel 2:13. No sé cuántos habéis hecho el devocional de la línea de Joel. A mí me ha encantado, y si no lo has hecho, como está en el canal, te recomiendo que lo hagas porque a mí me ha encantado y me ha bendecido muchísimo. Y el Señor, como os digo, a la pregunta de ¿qué hacemos entonces, Señor, para recuperar esa hambre que a lo mejor hemos perdido? Me llevaba a Joel 2:13. Que si alguien lo tiene y quiere levantar su voz. Amén. Dice, rasgad vuestro corazón. Y me quiero detener ahí, hermanos, porque es donde el Señor ha tenido, como os digo, que tratar conmigo y confrontarme mucho. Rasgad vuestro corazón. Y cuando yo leía rasgad vuestro corazón, mi atención se fijaba en una palabra. De esas 3, en una. Y era rasgad. Porque rasgar, hermanos, rasgar no es agradable.
Rasgar no es nada agradable. Rasgar no nos está hablando a lo mejor de una herida superficial. Rasgar nos está hablando de una rotura profunda, muy, muy, muy profunda. Eso es rasgar. Rasgar no es agradable porque rasgar implica muchas veces, o casi siempre diría yo, dolor. Rasgar implica dolor. Y mirad, cuando yo reflexionaba acerca de esto, mi mente se trasladaba, no podía evitar trasladarme al día en que nació Gala. Y yo sé que ahora varios dirán, qué pesadica con la niña, ¿no? Pero es que, hermanos, en 4 meses, pues los ejemplos que el Señor ha tratado en mi vida, pues están relacionados con mi niña. Pero como os digo, cuando yo meditaba acerca de esto, no podía evitar trasladarme al momento del nacimiento de Gala. Porque como muchos de vosotros sabréis, Gala nació prematura. Y para que Gala pudiera llegar al mundo, mi cuerpo tuvo que ser abierto, tuvo que ser rasgado. Porque hubo una cesárea. Y una cesárea implica que 7 capas, las que lo habéis vivido sabéis de lo que os hablo, 7 capas de tu cuerpo tienen que ser rasgadas. Implica dolor, implica mucho dolor. Implica una herida. Implica que algo que estaba unido y que tiene que estar unido se tiene que abrir, se tiene que romper, se tiene que rasgar. Y mirad, hermanos, no nos engañemos, nadie quiere una cirugía por sí misma, nadie. Y quien lo diga, no sé, es un poco raro. Nadie quiere una cirugía por sí misma, pero escuchad, hermanos, aquella herida, en mi caso, tenía un propósito y era dar vida. Era dar vida a mi hija. Y a veces pensamos que Dios, cuando quiere rasgar, cuando nos quebranta, nos quiere hacer daño. A veces pensamos que cuando Dios rasga nuestro corazón, lo hace para destruirlo. Pero Dios no rasga nuestro corazón para destruirlo. Dios rasga mi corazón. Dios rasga tu corazón para darle vida. Para darle vida. De la misma manera que un cirujano tiene que hacer una incisión para poder sanar, de esa misma manera Dios muchas veces tiene que rasgar nuestro corazón para poder sacar aquello que a lo mejor nos está impidiendo vivir plenamente para Él. Y yo pensaba acerca de esto y no nos engañemos, hermanos, no se trata de glorificar el dolor. Yo no glorifico el dolor. Yo creo que aquí no hay nadie masoca, ¿no? Nadie glorifica el dolor. Se trata de glorificar el propósito que el Señor tiene con ese dolor. Y en esta mañana yo decía, Señor, glorifico el propósito que tú tienes con el dolor que a lo mejor cada uno que en esta mañana estamos aquí estamos viviendo. Y mirad, creo que es muy importante que nos fijemos un poco en el contexto de cuando el profeta está diciendo, rasgad vuestro corazón. Porque creo que hay una clave ahí, ¿no? Y el profeta no lo está diciendo, era el pueblo de Judá. Y el pueblo de Judá no era un pueblo ateo, no eran inconversos. No era un pueblo que había dejado completamente la religión. De hecho, ellos hacían sus sacrificios, ellos tenían su templo, celebraban sus fiestas. Ellos, bueno, estaban ahí, ¿no? Pero el problema era otro. Y el problema era que habían endurecido su corazón. Ese era su problema. La religión, sí, puede ser que siguiera. Pero ellos estaban abandonando poco a poco la relación. Y eso es un problema, hermanos, porque ¿sabéis qué implica eso? Eso implica que podemos estar viniendo a la iglesia, pero que hemos podido dejar de temblar delante de Dios. Y a mí eso me da mucho miedo, porque es de lo que nos está hablando Joel. Rasgad vuestro corazón y no vuestras vestiduras, no lo que se ve, no la apariencia, no lo que es visible a nuestros ojos físicos. No, nos está diciendo, rasgad vuestro corazón. Y rasgar el corazón, hermanos, no significa que cada vez que te pones a orar, llores. Eso no es rasgar el corazón. Rasgar el corazón no significa que a lo mejor cuando empieza el tiempo de alabanza o cuando estás en tu casa alabando al Señor, te emociones. Eso no es rasgar el corazón.
No significa que se te ponga la piel de gallina. No es rasgar el corazón, no nos está hablando de eso. Es que ni siquiera es que a lo mejor te sientas culpable, que yo a lo mejor me sienta culpable por algún error que he cometido, por algún pecado que he cometido, y me siento muy, muy, muy culpable, ¿eh? O sea, tengo un peso de culpabilidad enorme. Pero es que eso no es rasgar el corazón tampoco. Rasgar el corazón significa que tú abres tu corazón, que yo abro mi corazón para que el Señor pueda obrar en aquello que a lo mejor llevo mucho tiempo, no sé, escondiendo o llevo mucho tiempo protegiendo. Rasgar el corazón significa que yo le rindo al Señor todas las áreas de mi vida, todas, no solo algunas. Incluso esas áreas en las que a lo mejor llevo mucho tiempo teniendo el control. Significa dejar a lo mejor de justificar cosas que el Señor quiere transformar en mi vida. Y hay una diferencia muy grande, yo diría abismal, entre un corazón roto y un corazón rasgado y quebrantado. Porque un corazón roto está roto por las circunstancias. Y puede ser que tú hoy estés aquí con ese corazón roto, con ese corazón herido, con ese corazón dañado. Sí, porque las circunstancias a veces nos duelen y a veces nos daña el corazón. Y quien diga que no, miente. Pero es muy diferente de lo que Joel nos está hablando. Porque Joel nos está hablando de un corazón que voluntariamente, es decir, voluntariamente, porque quiere, no porque alguien me ha hecho, porque alguien me ha dicho, porque no, nos está hablando de un corazón que voluntariamente se rasga, se abre, se rompe, se quebranta delante de la presencia de Dios. Ese corazón, ese tipo de rasgado es del que nos está hablando Joel. Y un corazón endurecido no ocurre de un día para otro. No puede ser que tú digas, ay, pues yo ayer tenía el corazón súper bien y hoy lo tengo como una piedra. Eso no ocurre así, hermanos. Un corazón se va endureciendo poco a poco, poco a poco, poco a poco. Llegas un día y dejas de obedecer en pequeñas cosas al Señor y tu corazón se endurece un poquito más. Llegas otro día y justificas que es un pecado muy pequeño y tu corazón se va endureciendo un poco más. Llegas otro día y te das cuenta que vienes a la iglesia, pero expectativa cero. Llegas a la iglesia y te das cuenta que no estás esperando nada a cambio. Llega un día que estás leyendo la palabra, pero no me dice nada, ¿eh? A mí el Señor no me confronta. No tiene que confrontarme el Señor. Mirad, yo en estos días atrás me he preguntado, Marta, ¿cuándo fue la última vez que el Señor te incomodó? ¿Cuándo fue la última vez que el Señor te confrontó? Y quiero hacerte también a ti esa pregunta para que también lo medites. ¿Cuándo fue la última vez que el Señor te incomodó y te confrontó cuando leías su palabra? ¿Cuándo fue? Porque si tú ahora mismo estás pensando que la respuesta es que, ni me acuerdo, déjame decirte que a lo mejor lo que estamos haciendo no es leer la palabra de Dios. A lo mejor lo único que estamos haciendo es pasar los ojos por las páginas. Porque su palabra nos dice que su palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo. Por lo tanto, nos tiene que confrontar. Cuando yo leo la palabra, a mí me tiene que confrontar. Mirad, supongo que veis aquí que pensaréis, ¿esto qué es? Pero como veis, aquí hay un recipiente con agua. Y durante todo este rato, aquí ha habido dos objetos que han estado recibiendo de ese agua, de la misma agua. Pero como veis, una de ellas
la ha absorbido, es una esponja, y la otra no ha absorbido nada, de hecho la ha rechazado. Y mirad, hermanos, el agua es la misma, yo no la he cambiado, no es que hayan estado en dos jarras diferentes, no han estado una con agua salada y la otra con agua dulce, no, han estado con la misma agua, porque la diferencia no ha estado en el agua, la diferencia ha estado en el estado de ese material. Y mirad, hay personas que cuando escuchan una predicación, hay personas que escuchan la misma predicación, nosotros venimos aquí y escuchamos la misma predicación, los pastores nos dicen, por la mañana la vamos a dar a los que necesitan consuelo y por la tarde la vamos a dar a los que necesitan... No, la palabra es la misma, pero hay personas que vienen, escuchan lo mismo, pero una persona sale transformada y la otra sale completamente igual. ¿Qué ha pasado? La diferencia estaba en el estado del corazón, porque un corazón estaba abierto, quebrantado delante del Señor, dispuesto, como nos hablaba Edu, a recibir, ¿no? Dispuesto, con ese corazón dispuesto a recibir lo que el Señor tiene preparado, pero el otro corazón estaba totalmente cerrado y endurecido. El problema no ha estado en el alimento, el problema ha estado en la falta de hambre, en la falta de apetito. Y, ¿sabéis? Hasta que no rasgamos nuestro corazón, hasta que no rasgamos nuestro corazón como nos dice el profeta, no podemos desear la leche espiritual de la cual nos habla Pedro. Porque hasta que un corazón no es rasgado, no empieza, no vuelve a tener esa hambre que había perdido. Joel, si os fijáis, nos dice, rasgad el corazón. No nos dice, rasgad vuestro carácter, que tenéis muy mala leche. El otro día, Miguel, que yo te tuve que ver por el YouTube, pero él nos hablaba, ¿no? De que pues el Señor tiene que tratar con su carácter y con que es un poco cabezón. Dijo, yo, lo que tú dijiste, pero es que yo también soy así. Y el Señor también tiene que tratar con mi carácter. Muchísimo, sino que se lo digan a mi pobre marido. Se pone bizco solo de pensarlo. Pero es que, hermanos, Joel, el profeta, no nos está diciendo, rasgad vuestro carácter, cabezones. No, nos está diciendo, rasgad vuestro corazón. Porque ahí es donde está la raíz. Y ahí es donde el Señor puede obrar. Nosotros, claro que nos empeñamos en cambiar nuestro comportamiento, en cambiar nuestro carácter, y es bueno. Pero al final eso son cosas visibles, ¿no? Son las vestiduras. Pero aquí se nos está hablando de rasgar vuestro corazón. Nos está hablando de la raíz, de lo más profundo. Ahí es donde Dios quiere obrar. Eso es lo que Dios quiere transformar. De la abundancia del corazón habla la boca, ¿no? El Señor quiere obrar en nuestro corazón, en lo más profundo, porque es en lo más profundo donde se puede rasgar. Cuando rasgas llegas a lo más profundo. Y dice la palabra que hemos leído de Pedro, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Y me quiero parar aquí. La leche espiritual no adulterada. Yo me hacía otra pregunta y decía, ¿por qué nos habla de la leche? ¿Por qué nos está hablando de la leche? Porque cuidado que tenemos que hacer una clara distinción entre la leche de la que nos habla Pablo, el apóstol Pablo, cuando les está hablando a Corinto, que les dice, os he tenido que dar, lo voy a parafrasear, os he tenido que dar leche espiritual de lo inmaduros que sois muy inmaduros. Y hablaba de esas enseñanzas básicas, ¿no?, que les tenía que dar debido a su inmadurez. Y les hablaba y les decía, es que os tengo que dar leche porque sois incapaces aún de asimilar cosas sólidas. Imaginaos que le doy un trozo de entrecot a mi niña ahora mismo. Pues adiós. Porque Gala ahora mismo solo puede asimilar leche debido a su inmadurez. Pero cuidado, que Pedro no nos está hablando de esa leche espiritual no adulterada como símbolo de inmadurez. No nos está hablando en ese contexto. Nos está hablando de un símbolo, de una señal de alimento indispensable
para la vida. Un recién nacido solo se puede alimentar de leche. No se puede alimentar de nada más. Solo se puede alimentar de leche. Y es lo que nos está diciendo Pedro. Así de indispensable, así de necesaria tiene que ser la palabra de Dios para vuestra vida, como lo es la leche para un recién nacido. Así de indispensable tiene que ser. No es un complemento, como la alimentación complementaria, que en breve, no es un capricho, es algo indispensable. Y así es como yo tengo que ver la palabra de Dios, como algo totalmente indispensable y que yo no puedo vivir sin él, sin ese alimento. Yo no puedo vivir sin ese alimento porque lo necesito para vivir. Y al principio se hablaba de un montón de recursos, ¿verdad?, que tenemos. Pero no es la Biblia, en la palabra de Dios, no es un recurso más, ¿eh? Cuidado, no nos equivoquemos. No es algo que yo puedo sustituir, ¿eh? No, hoy no leeré la Biblia porque ya me he escuchado un podcast. No es algo que se pueda sustituir, hermanos. Es algo que tiene que sostener nuestra vida espiritual. Es algo que tiene que sostener. ¿Por qué? Porque es el sustento indispensable para nuestra vida. No un complemento, no algo que yo le añado, algo adicional. No, es algo totalmente indispensable para mi vida. Y sabéis que hacemos muchas veces, y ojo que me incluyo, me incluyo. Pero muchas veces lo que hacemos es que le quitamos a la leche aquellas cosas que me incomodan un poco. Por lo tanto, eso se lo quito, que así me sienta mejor la leche, ¿verdad? Y le quitamos cosas, porque a ver, ¿a cuántos no nos gusta escuchar sobre el amor de Dios? Amén. Y el que no le agrade escuchar sobre el amor de Dios, yo no lo entiendo. De igual manera que no entiendo que los argentinos se piensen que hoy van a ganar. Yo no lo entiendo. Yo no entiendo que alguien pueda decir que no quiere escuchar sobre el amor de Dios. Es imposible. ¿Cuántos no quieren escuchar sobre la misericordia de Dios? Sobre su gracia, sobre su fidelidad. Y eso llena nuestra alma. Pero no sé si estaréis de acuerdo también conmigo que muchas veces también intentamos evitar hablar sobre ciertas cosas. Evitamos hablar a lo mejor sobre arrepentimiento. Si podemos evitar hablar de santidad, mejor. Si podemos evitar hablar de negarse a uno mismo, mejor, estaré más cómodo. Si podemos evitar hablar de obediencia, mejor, que no me gusta tener que obedecer eso que dice el Señor. ¿Y sabéis qué pasa? Que todo eso también es adulterar la leche espiritual. Cuando le estamos quitando cosas a esa leche, también es adulterarla. No solo es alimentarnos de cosas que no son leche, no. También es evitar cosas, sacar cosas, taparme los oídos frente a cosas que el Señor dice. Hacerme un poco la ciega cuando el Señor me dice A. Hacerme un poco la sorda cuando el Señor me dice B. Eso también es adulterar la leche espiritual. Mirad, esta semana hablaba con unos jóvenes y hablábamos, ¿no?, que hay una diferencia muy grande entre ser consolado y entre ser confrontado. ¿Qué creéis que hace la palabra? ¿Nos consuela o nos confronta? Las dos cosas. Claro que hace las dos cosas. Claro que el Señor nos consuela a través de su palabra. Y cuando lo hace, es inexplicable, ¿verdad? Pero el Señor también nos confronta, ¿eh? Porque hay veces que solo, ¿no?, nos entusiasmamos con esa parte, ¿no?, con el ser consolado. Señor, es que mira lo que me han hecho. Es que, Señor, mira lo que estoy viviendo. Es que, Señor, mira lo que me ha pasado. Es que, Señor, mira lo que he perdido. Es que, Señor... Y claro que el Señor nos consuela. Y gloria a Dios por eso. Pero es que el Señor también nos confronta. Y cuando solo hacemos una de las dos cosas, estamos adulterando la leche espiritual. Mirad, yo ya os he avisado que iba a utilizar mucho a mi niña, pero ¿os imagináis? O sea, yo cuando le preparo un biberón a Gala,
¿vale? Yo lo tengo que hacer con unas medidas muy concretas. 30 mililitros, un cazo, punto. No hay más. Son unas proporciones muy exactas. Pero ¿os imagináis que por ahorrarme dinero, y me ahorraría mucho, porque no veas cómo está la leche de fórmula de cara, pero ¿os imagináis que por ahorrarme dinero le pusiera más agua? Voy a ponerle un poquito más de agua. Total, el biberón parece el mismo, parece el mismo. Visiblemente es un biberón de leche. Pero, hermanos, no tiene el valor nutricional que Gala necesita para crecer. Ese biberón no está preparado con las mismas concentraciones, con las concentraciones exactas que mi hija necesita para poder crecer bien. Y ¿sabéis? Es lo mismo que pasa cuando queremos diluir la palabra de Dios con cosas que queremos evitar escuchar para que nos resulten más cómodas de escuchar. Sí, estamos recibiendo alimento, ¿vale? Le podemos llamar alimento, pero estoy segura que no es el alimento que Dios quiere que recibamos. Estoy segura que no es el alimento que Dios quiere que recibamos para que podamos crecer como Él quiere que crezcamos. Y a lo mejor diluir la palabra te puede tranquilizar la conciencia. Porque si yo le diera a Gala ese biberón que os he dicho que me he ahorrado ahí unos cazos de leche de fórmula y se lo doy, ella se quedaría saciada, Yo creo que sí, no lo he intentado nunca, solo son suposiciones. Pero yo creo que ella se quedaría saciada. Y puede ser que la palabra diluida, puede ser que tranquilice tu conciencia, pero, ¿sabes? Difícilmente transformará tu corazón. Difícilmente la palabra pura no transforme tu corazón, lo he dicho al revés. Difícilmente la palabra que no es pura transforme tu corazón. ¿Se me ha entendido, no? Bueno. Dice, Primera de Pedro, hemos leído Primera de Pedro 2:2. Pero cuando yo echaba un poquito para atrás, yo leía, ¿no? Y decía, Primera de Pedro 2:1, nos dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual y lo que hemos leído, ¿no? Y cuando yo leía esto pensaba, es que el problema, obviamente, ya sé que no estoy descubriendo nada nuevo, hermanos, pero a mí me ha venido muy bien recordarlo y el Señor ha tenido que recordármelo. Claro, el problema no está en que la Biblia haya perdido su pureza. ¿Estamos locos? El problema no está en que la Biblia haya perdido su pureza. El problema es que, como vemos aquí en Pedro, había actitudes en el corazón que impedían recibir ese alimento como el Señor quiere que lo recibamos. Y no creo que el orden que nos da aquí Pedro, no creo que sea una casualidad. Porque él podría haber dicho, primero pongo desead como niños, ¿no? La leche espiritual y luego ya les hablo de todas esas cosas. No creo que el orden que nos da aquí Pedro sea una casualidad. Porque primero nos está hablando de quitar aquello que endurece nuestro corazón. Y después nos invita a desear esa leche espiritual. Y si os fijáis, es la misma lógica, es el mismo orden que sigue el profeta Joel. Nos habla de un corazón rasgado y arrepentido y después una vida que recupera esa hambre por la palabra del Señor. No creo que sea casualidad. No creo que sea casualidad, hermanos. Y mira, me gustaría que cerrarais un momentito los ojos. Solo será unos segundos. Pero es que yo me despisto muy fácil. Y a mí me viene muy bien, lo podéis abrir aún, Me viene muy bien cerrar los ojos porque yo veo una mosca pasar y la sigo, ¿vale? Entonces, cuando necesito reflexionar bien, no estoy toda la predi con los ojos cerrados porque si no, a lo mejor, pero cuando necesito pensar bien, necesito cerrar los ojos. Y os voy a invitar que cerréis un segundo los ojos porque os voy a hacer una pregunta y daré 10 segundos de silencio solo,
Porque es la pregunta que yo me he hecho. Y ahora sí, venga, cerradlos. ¿Cómo está? Yo me he preguntado, ¿cómo está mi corazón? Marta, ¿cómo está tu corazón? Y esa es la pregunta que en esta mañana quiero hacerte. ¿Cómo está tu corazón? Ya podéis abrirlos. Si necesitabais más tiempo, luego cuando lleguéis a casa, pues tenéis un tiempo ahí con el Señor, ¿no? Pero a la pregunta de ¿cómo está mi corazón? Es que a veces pensamos que a lo mejor lo que ha pasado es que el Señor ha dejado de hablarnos. Lo podemos pensar. Pero a lo mejor lo que ha pasado es que hemos dejado de escuchar. A veces podemos pensar, y espero que no lo pensemos nunca, que es que esto, no sé, o ha perdido el poder o no sé qué pasa, porque yo cuando leo esto no oigo nada, no siento nada. Ha perdido el poder. Pero a lo mejor somos nosotros que hemos perdido el hambre, ¿no? A lo mejor somos nosotros que hemos perdido ese apetito por la palabra de Dios. Y si hemos perdido ese apetito por la palabra de Dios, entonces el Señor nos lleva a mirar cómo está nuestro corazón. El Señor nos lleva a mirar el estado de nuestro corazón. Joel en ningún momento, ya hemos dicho que no dijo, rasgad vuestro carácter. No, pero es que tampoco nos dijo, rasgad vuestra agenda. ¿Cuántos se consideran una persona muy ocupada? Bueno, yo ahora no tanto, que estoy aún de baja. Pero ¿cuántos dicen, es que tengo tantas cosas que hacer? Yo ahora me paso el día limpiando biberones, cambiando pañales, diciendo a gugu gaga y poca cosa más. Pero el profeta no dice, rasgad vuestra agenda, vuestros compromisos. No. Tampoco nos dice en ningún momento, rasgad vuestra Biblia. No. Rasgad vuestro tiempo, rasgad vuestro ministerio, porque vuestro ministerio es muy importante. No nos está diciendo eso, nos está diciendo, rasgad vuestro corazón, porque el Señor sabe que cuando el corazón es transformado, todo lo demás cambia. Y si os fijáis, Pedro tampoco nos dice, desead la leche espiritual, porque así sabréis más. ¿A cuántos les gusta mucho saber? Pero Pedro no nos dice, desead la leche espiritual como recién nacidos, porque así seréis unos sabiondos, ¿no? Nos dice, desead la leche espiritual como niños recién nacidos para que podáis crecer por medio de ella para salvación. Y estoy convencida de que el Señor no quiere, su deseo no es llenar la iglesia de conocimiento. Claro que es muy importante, pero el Señor no quiere llenar la iglesia de conocimiento. El Señor quiere llenar corazones de hambre por Él, de hambre por su palabra. Y puedes ir pasando, Valen. A la pregunta de cómo está mi corazón. Yo, como os digo, el Señor ha sido muy confrontado, me ha confrontado muchísimo. Y a la pregunta de cómo estaba mi corazón, me invitaba, ¿no?, a pensar en aquellas cosas que a lo mejor incluso a veces sin darnos cuenta, porque el día a día nos lleva, como si fuéramos una canoa en el río, nos lleva a hacer a veces las cosas pues porque lo tengo que hacer, porque tengo que decir esto, porque tengo que hacer aquello, pero es que al Señor todo eso no le interesa, todo eso para el Señor yo creo que es paja. Al Señor no le interesa nada de eso, al Señor le interesa que nuestro corazón se desviva por Él. Al Señor le interesa que nuestro corazón se rasgue para que pueda ser un corazón hambriento por la palabra de Dios. Un corazón hambriento por la palabra de Dios. Y mira, ahora en un rato estaremos llevando a cabo un tiempo de adoración. Y me gustaría que en esta mañana pudieras tener, no serán 10 segundos, será un tiempo y te invito a que lo tomes, ¿no? Para pensar, ¿qué soy? De eso. ¿Qué soy?
una esponja que tiene hambre y que absorbe y que cuando lee la palabra de Dios se desvive. ¿Por qué? Porque es ese alimento indispensable para que tú puedas vivir. ¿Qué soy, esa esponja? O por lo contrario, porque no podemos estar en medio, como lo que nos dice Juan en Apocalipsis. No podemos estar en medio. Tenemos que ser o una o la otra. ¿Qué soy, esa esponja o soy esa piedra? Soy ese corazón endurecido. Que sí, yo vengo, pero bueno, sin más. Hay tantas alarmas, ¿no? Igual que en un bebé, la falta de hambre es una alarma, la falta de hambre por la palabra es una alarma. Y mira, cuando a lo mejor tú ya no te maravillas por la gracia de Dios, porque cuando yo pienso en la gracia de Dios y cuando yo pienso en lo que tengo sin merecer, es imposible que yo no me maraville. Cuando tú dejas de pensar en la gracia de Dios y dejas de alucinar en colores, y perdonadme la expresión porque no se me ocurre ninguna otra, es una señal de alarma. Porque el Señor te da cosas que tú no mereces. El Señor me da cosas que yo no merezco. De la misma manera que cuando tú dejas de pensar en la misericordia de Dios y ni fu ni fa, también es muy preocupante. Porque, ¿sabes? Tendrías que tener cosas, yo tendría que recibir cosas que por misericordia no recibo. Y tendría que recibirlas. Ya te digo yo, tendría una lista que ni os lo imagináis. Pero la misericordia de Dios me alcanza cada día. Y cuando yo pienso en la misericordia de Dios y no alucino en colores, es una señal de alarma. Cuidado, porque el corazón se endurece con las pequeñas cosas del día a día. El corazón no te va a esperar en una pancarta y te va a decir, cuidado, que si pasas por esta puerta se te va a poner el corazón duro como una piedra. No. El corazón va a ser poco a poco, con pequeños gestos, con pequeñas decisiones que tomamos, con pequeñas cosas que dejamos. Pero no pasa nada, ya lo recuperaré. He dejado mis devocionales, pero los recuperaré, los recuperaré. Son pequeñas cosas que vamos haciendo que hacen que nuestro corazón poco a poco se vaya endureciendo. ¿Deseas, como un niño recién nacido, la leche espiritual? ¿Pones la cara que pone Gala cuando ve acercar un biberón? ¿Deseas como un niño recién nacido la leche espiritual no adulterada? Y os invito a que os pongáis en pie